¿Qué tal, doctores? Muy buenas tardes. Doctora Jacibe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Jorge? Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta clase. Comenzamos el bloque 3 de el diplomado en enfermedades crónico-degenerativas de la perspectiva en medicina regenerativa. El bloque 3 comienza con una de las docencias, uno de los desarrollos más esperados, que es sobre la soroterapia, doctora, y tenemos usted a una de las expertas en soroterapia en México que nos va a compartir de estas clases siguientes por este mes. La doctora Jacibe Sánchez, a pesar de que es excelente amiga nuestra, la estimamos mucho, una persona con un conocimiento brutal en esta área y mucha experiencia que les va a aportar muchísimo valor. Así que maestra, la dejamos con su clase para que pueda dar seguimiento a ella. Bienvenida. Ok, gracias, mucho gusto, doctores. Cualquier duda, pues ya saben, en la plataforma voy a estar al pendiente con ustedes y les voy a compartir en este momento mi pantalla. Ok. ¿Todo bien, verdad? ¿Sí se ve? Ok. Listo. Bueno, con respecto a el tema de hoy, quiero enfatizar, no voy a entrar directamente a soroterapia. A mí me interesa que, lejos de que pidan los protocolos, ustedes puedan elaborarlos. Por lo tanto, voy a hablarles un poquito del terreno biológico. A mí me pareció interesante, aunque todos ya lo vimos pues en la universidad, ya lo estudiamos, conocemos muy bien la célula. Me parece interesante recapitularlo, retomarlo y enfocarlo directamente a la aplicación de la medicina regenerativa. Creo que me parece interesante porque considero que con esto ustedes van a poder hacer una introducción al tratamiento de sus pacientes. Hemos estado hablando durante el diplomado de todo lo que corresponde a medicina regenerativa en enfermedades crónico-degenerativas específicamente, todo lo que es la fisiopatología de cada una de las enfermedades que se han visto, cuáles serían los parámetros de diagnóstico y posteriormente, bueno, tuvieron con el biólogo Ricardo la introducción y parte de lo que son las células, ¿no? Las células madre, exosomas, y ustedes han estado pidiendo protocolos. A mí me interesaría mucho que ustedes vieran el diagnóstico desde otra perspectiva, hacer el diagnóstico de sus pacientes yendo un poquito más a fondo para de esta manera tener un abordaje que sea muy propio, muy de ustedes y personalizado para el paciente, no un protocolo que les dé el laboratorio, que les demos nosotros, sino que ustedes tengan la capacidad de decir, bueno, considero que mi paciente, independientemente de que tiene diabetes, puedo abordarlo por este lado, ¿no? Y voy a hacer esto, voy a aplicarle soroterapia, le voy a poner células madre o voy a decidir ponerle exosomas o PRP, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto, considero que hay que retomar las bases de lo que es el envejecimiento y el daño celular. Por lo tanto, voy a empezar hablándoles un poquito de lo que es el terreno biológico. Nosotros, cuando vamos a iniciar una consulta o un tratamiento de medicina regenerativa, lo primero que tenemos que hacer, igual que la medicina convencional, es un diagnóstico. Pero la diferencia aquí es que ustedes el diagnóstico lo van a hacer desde la base, que sería nuestra célula. Hay que conocerla perfectamente y vamos a retomar este tema. Todos sabemos que los que hacemos regenerativa, que la membrana celular, la célula, el espacio extracelular, todo esto lo vamos a considerar nuestro terreno biológico. Es exactamente sobre el que tenemos que trabajar para lograr resultados eficientes en nuestros tratamientos. Es lo primero que debemos trabajar. No debemos llegar directo a aplicar células o PRP. Tenemos que estudiar, valorar y diagnosticar las condiciones del terreno biológico de nuestro paciente. Damos por hecho que actualmente, pues, todos tienen un daño celular, ¿sí? Un daño que se traduce en inflamación celular, llamada de bajo nivel, inflamación celular silenciosa, o muerte silenciosa, como le llaman, y que es el origen de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Este punto específico que les acabo de decir, para mí es lo más importante. ¿A qué quiero llegar? No estoy menospreciando ningún diagnóstico específico, pero decimos
la inflamación celular silenciosa o de bajo nivel es la causa de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Luego, entonces, aun cuando ustedes no tengan un diagnóstico 100% certero de su paciente, hablando de patologías en las cuales no dan con un diagnóstico, aunque se escuche feo, es una realidad, o cuando decimos muy elegantemente los médicos de etiología que es idiopática, bueno, vámonos al terreno biológico. La inflamación celular es la causa. Por lo tanto, aun cuando no tengan ese diagnóstico, conociendo su terreno biológico y las condiciones de este, pueden dar un tratamiento. Entonces, vamos a iniciar hablando de la membrana celular y de la célula, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos que la célula proviene de la palabra del latín célula, diminutivo de celo, hueco. Yo creo que esto voy a hacer como un resumen. No me gusta estárselos leyendo mucho, pero bueno, se los voy a compartir en determinado momento, va a quedar en la grabación. La teoría celular propuesta para los vegetales en 1939, para los animales en el 39 y en el 38 para vegetales por Jacob Sladen Theodore, postula que todos los organismos están compuestos por células, que todas las células derivan de otros precedentes. De este modo, todas las funciones vitales emanan de esta maquinaria y la interacción entre ellas, además, tiene una tenencia genética, una base que es la herencia, el ADN. Y bueno, en base a esto también nosotros conocemos hoy en día y estamos utilizando lo que llamamos epigenética. Vamos a tratar de modificar esta expresión genética desde la célula. Se define la célula como una unidad formológica funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede ser considerado vivo. Como tal, posee una membrana de fosfolípidos con permeabilidad selectiva. Ese es el punto para mí más importante y lejos de lo que hemos estado o de lo que conocimos en la universidad y nos enfocamos mucho en el ADN o en el núcleo de la célula, creo que hoy es importante tener en cuenta a la membrana celular como la base de nuestros tratamientos. ¿Sí? Decimos que la membrana celular está formada por fosfolípidos, tiene una permeabilidad selectiva que mantiene un medio interno altamente ordenado y diferenciado del medio externo. En cuanto a su composición, sujeta a un control homeostásico, la cual consiste en biomoléculas y algunos metales y electrolitos. La estructura se automantiene activamente mediante el metabolismo. Decimos, se mantiene, se automantiene, siempre y cuando las condiciones de este terreno biológico sean las ideales. Asegurándose la coordinación de todos los elementos celulares y su perpetuación por replicación a través del genoma codificado. ¿Cómo traduzco todo esto? Si nosotros no tenemos una membrana celular en excelentes condiciones, no podemos garantizar que esa composición sea ordenada, diferenciada y obviamente que la célula tenga esa permeabilidad selectiva, ¿no? Por lo tanto, decimos que su metabolismo es incorrecto. Y de ahí inicia la inflamación celular, el daño celular, el envejecimiento puede ser biológico o prematuro. Todos hemos estudiado la célula en la universidad y hoy la vamos a ver desde otro punto de vista. Nosotros llamamos a esto terreno biológico, como les decía, y es nuestra principal área de trabajo. Tenemos en promedio 100 trillones de células. ¿Sí? Tenemos un recambio celular cada 3 a 4 meses en la epidermis. El cabello crece de 1 a 3 milímetros por día. Son datos que les estoy dejando aquí nada más. Los riñones filtran aproximadamente 180 litros de agua por día. Todo esto, ¿quién lo permite? Nosotros hablamos de un diagnóstico, por ejemplo, de insuficiencia renal. Pero si nos vamos hasta el fondo, tenemos el entendido que la nefrona está dañada. Entonces, este es el terreno sobre el cual hoy quiero compartirles que sería el punto de partida para su abordaje en medicina regenerativa. ¿Cuáles serían las funciones de nuestra célula y de nuestra membrana celular principalmente? La nutrición, pero bueno. Las células toman sustancias del medio, las transforman de una forma a otra y liberan energía y eliminan productos de desecho mediante el metabolismo.
¿sí? Tienen una función también de crecimiento y multiplicación. Obviamente tienen la función de división celular, de diferenciación, que esto para nosotros es muy importante cuando hablamos de medicina regenerativa y células madre. Muchas células pueden sufrir cambios de forma o función en un proceso llamado diferenciación celular. Cada una de las células se diferencia, se forman algunas sustancias o estructuras que no estaban previamente formadas y otras que lo estaban o dejan de formarse. La diferenciación es a menudo parte de un ciclo celular, en que las células forman estructuras especializadas relacionadas con la reproducción, la dispersión o la supervivencia. Les decía que este punto para mí es clave porque nosotros hablamos de diferenciación celular cuando nos referimos a células madre. No podemos pretender tener una diferenciación celular óptima o adecuada si nuestra célula no tiene la nutrición y el metabolismo adecuado. ¿Ok? Entonces, ese es el punto por el cual todos quieren conocer la sueroterapia, ¿no? Cómo vamos a nutrir a la célula, cómo vamos a alimentarla o a limpiarla, ¿no? En el caso de las quelaciones, muchos quieren saber de quelación, pero tenemos que saber por qué voy a hacer en ese paciente una quelación, por qué voy a hacer una peroxidación o por qué le voy a dar nutrición. Nuestras células también tienen una función de señalización. Las células responden a estímulos químicos y físicos, tanto del medio externo como del interno. Y en el caso de las células móviles, hacia determinados estímulos ambientales o en dirección opuesta mediante un proceso que se denomina quimiotaxis. Era lo que les decía. Todos estos términos son importantes para hacer una introducción a la terapia celular, llámese célula madre o exosoma, ¿ok? Además, frecuentemente las células pueden interaccionar o comunicarse con otras células, generalmente por medio de señales o mensajeros químicos, o inclusive lo hemos estado viendo con los exosomas, ya lo vieron en el tema con el biólogo Ricardo, que les estuvo hablando el RNA. Entonces, bueno, tenemos también mensajeros como nosotros ya los conocemos desde un punto de vista más arriba, o sea, él lo está viendo más a nivel todavía celular, como serían las hormonas, los neurotransmisores, factores de crecimiento, que son obviamente estimulados por esas vesículas, ¿no? A esto le llamamos nosotros comunicación celular y transducción de señales. Para que todo este proceso se lleve a cabo, la membrana tiene receptores y esos receptores están formados por, obviamente, proteína, un azúcar, carbohidratos, digamos, y ácidos grasos. Este punto de los ácidos grasos creo que es muy importante cuando nosotros como médicos regenerativos les pedimos a los pacientes que por favor no nos consuman prevastatinas o besafibrato, ¿no? Y vamos a ir viendo el porqué de cada cosa. Las células tienen una función también de evolución. A diferencia de las estructuras inanimadas, los organismos unicelulares y pluricelulares evolucionan. Esto significa que hay cambios hereditarios que ocurren a baja frecuencia en todas las células de modo regular, que pueden influir en la adaptación global de la célula o del organismo superior de modo positivo o de modo negativo. En esta parte de la evolución creo que hay un punto importante en lo que se refiere a epigenética, ¿no? Es decir, nosotros estamos buscando que nuestro paciente exprese lo menos posible factores genéticos predisponentes a enfermedades. Y eso sería parte de una evolución positiva, digamos, ¿no? El resultado de la evolución es la selección de aquellos organismos mejor adaptados para vivir en un medio en particular. También, ¿a qué se refiere esto? Nosotros sabemos de antemano que las enfermedades que se llegan a manifestar, por poner un ejemplo, vamos a hablar de una célula tumoral. Esta célula, yo cuando se los explico a los pacientes se los digo en forma muy burda, pero bueno, no pasó control de calidad. Debería de entrar en apoptosis. Entonces, esto quiere decir que la selección de las mejores células sobreviven y las que no son de buena calidad, que no tienen el metabolismo regulado adecuadamente, la nutrición, pues deberían perecer.
Esto sería parte de una evolución positiva. Si el medio en el que la célula está, el medio extracelular, intracelular, es decir, el terreno biológico no es adecuado, podemos tener una evolución negativa. Las propiedades celulares no tienen por qué ser constantes a lo largo del desarrollo de un organismo. Evidentemente, el patrón de expresión de genes varía en respuesta a estímulos externos. En ello basamos la epigenética, además de factores endógenos. Un aspecto importante a controlar es la pluripotencialidad característica de algunas células, que les permite dirigir su desarrollo hacia un abanico de posibles tipos celulares. Metazoos, la genética subyacente a la determinación del estímulo de la célula, consiste en la expresión de determinados factores de transcripción específicos del linaje celular, al cual pertenecen, así como modificaciones epigenéticas, que ya hemos estado hablando de ello, además la introducción de otro tipo de factores de transcripción mediante ingeniería genética. En células somáticas, basta para inducir la mencionada pluripotencialidad. Luego este es uno de sus fundamentos moleculares. Todo esto, bueno, yo se los estoy mencionando, pero ya el biólogo les habló un poquito de todas estas modificaciones de ingeniería genética que se han estado haciendo y, bueno, de productos biológicos, ¿no? Estos son datos anatómicos de una célula, yo creo que los conocemos muy bien, vamos a pasarlos, yo se los dejo aquí, se los comparto para que lo puedan consultar, ¿sí? Vamos a brincarnos un poquito. Bueno, vamos a hablar un poquito de la célula humana. Todos los seres vivos estamos formados por un conjunto de diminutas unidades que ya lo hemos estado viendo, que es la célula, que solo son visibles al microscopio. Una célula es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo, como les dije. Es la mínima expresión de vida de todo ser vivo. Tenemos y conocemos células eucariotas, células humanas. Las células humanas son eucariotas y las células procariotas, que ya las conocemos desde la universidad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cada una de ellas, pues un dibujo más bien. Los seres humanos somos organismos multicelulares. Lo vimos en una de las diapositivas anteriores, que tenemos millones de células eucariotas con varios tipos diferentes de células que trabajan para mantener la vida. El comportamiento, el metabolismo, la interacción de estas células es lo que no nada más da la vida, sino la mantiene o nos mantiene con calidad de vida, ¿sí? Y es nuestro terreno biológico, nuestra área de trabajo, independientemente de si nuestro paciente es diabético, es hipertenso, es nefrópata, si tiene una enfermedad autoinmune o no. Nosotros tenemos que trabajar forzosamente a nivel celular. Un conjunto de células que trabaja juntas para realizar la misma actividad se conoce como tejido. Luego, un conjunto de estos mismos se combinan para formar el propio tejido. Como tenemos muchos tipos diferentes de tejidos, tendremos también tipos de células humanas diferentes. A pesar de que pueden tener un aspecto diferente bajo el microscopio, la mayoría de las células tienen características químicas y estructurales comunes. Una de ellas es la membrana celular. En los seres humanos hay alrededor de 200 tipos diferentes de células y dentro de ellas alrededor de 20 diferentes tipos de organelos, elementos que se encuentran dentro de la célula. Por eso no podemos hablar de la célula humana, sino de las células humanas, aunque veremos las partes comunes de todas ellas. La agrupación de tejidos da lugar a los órganos y el conjunto de órganos forma sistemas. Todos los sistemas forman el cuerpo humano. Es por eso cuando vamos a hacer un diagnóstico y un trabajo sobre un paciente, hablando de medicina regenerativa, si sabemos que un sistema está dañado o un órgano, obviamente estamos en el entendido que las células que formaron ese tejido y posteriormente ese órgano, pues tenemos que repararlas, ¿no? Ir a ver dónde está el daño. A pesar de esta organización estructural, toda la actividad se reduce a la célula humana. Ese es nuestro terreno biológico y nuestra área de trabajo. Bueno, vamos a hablar un poquito de las partes de la célula. Aunque yo sea repetitiva, ya sabemos, ya lo estudiamos. Solamente quiero repasarlo, lo van a tener ahí, lo pueden consultar en cualquier libro, en la web,
pero quiero, conforme vayan avanzando las diapositivas, darles el enfoque que se va a aplicar a la clínica. La célula humana, como ya sabemos, es eucariota, pero además este tipo de célula contiene diversos componentes para que puedan mantener la vida y que son conocidos como organelos. Son exactamente, sí se nota mi puntero. Lo que se encuentra dentro de las células son estos organelos. Y bueno, tenemos que los principales partes de la célula humana sería, el número 1 para mí, de lo más importante, la membrana celular. Es una membrana fina que rodea la célula, la protege y permite el paso de ciertas sustancias a través de ella. Este paso es lo que en un principio les decía que es selectiva. La membrana celular es selectiva. Si está en su estructura, vamos a llamarla sana, si su estructura es sana, está limpia, la membrana celular es muy selectiva y solamente va a permitir que ingrese a la célula lo que estos organelos están necesitando, ¿ok? Y el metabolismo de ellos, lo que sea de desecho, la membrana celular permite que salga de la célula. El núcleo, que contiene la información para regular las funciones de la célula y en donde se encuentra el material genético, en su interior se encuentran los cromosomas. Es otro de los organelos importantes o los órganos de la célula. El citoplasma, que está compuesto fundamentalmente por agua, y sobre el citoplasma están flotando unas pequeñas estructuras llamadas organulos. Ahora veamos qué tipos de organelos tenemos en el citoplasma. Lisosomas. Son organelos formados por pequeñas vesículas rodeadas por membrana que contienen enzimas digestivas. Su función es digerir los alimentos de la célula. Las enzimas tienen la función de acelerar la velocidad de las reacciones químicas que se producen dentro de la célula. Tenemos también las mitocondrias, que son organelos encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular y son la central de energía. Aquí voy a hacer una pausa. Me interesa mucho que conozcan y que sepan todos los procesos bioquímicos en que se refieren a la mitocondria, ¿no? Para la producción de energía. Pero tampoco soy fan, perdón que lo diga, de que ustedes se aprendan como tal todos los ciclos y que forzosamente se los tengan que saber cada una de las enzimas participantes, ¿no? Sí hay algunas que son muy importantes, pero antes que conozcan los ciclos completamente, me interesa que conozcan estos organelos y en dónde está el daño. Porque aún cuando ustedes interfieran en esos ciclos metabólicos, si hay daño estructural en cualquiera de estos organelos, va a ser difícil que esas enzimas lleven a cabo su función. Como sucede cuando suministramos o le indicamos a un paciente células madre o exosomas y su terreno biológico no está en las condiciones óptimas para responder a ese estímulo o a esos mensajes que llevan las células madre y los exosomas. Entonces, de igual manera, aun cuando estemos suplementando, digamos, tratando de suplementar enzimas que falten en los ciclos metabólicos, no podemos tener buen resultado si nuestra estructura celular no está en condiciones óptimas. ¿Ok? Otro de los organelos es el retículo endoplasmático, que también es sumamente importante, que está distribuido en todo el citoplasma de la célula. Tiene forma de sacos y tubos interconectados entre sí, por lo que comparten un espacio interno. Todos estos sacos, al estar interconectados, se consideran como un organelo llamado retículo endoplasmático. Su estructura es tal que las sustancias pueden moverse a través de él y mantener el aislamiento del resto de la célula, hasta que se completen los procesos de fabricación que se llevan en el interior. ¿Por qué es tan importante el retículo endoplasmático? Bueno, en general, el retículo endoplasmático produce lípidos.
descompone drogas y otras sustancias y empaca proteínas que son transportadas al aparato de Golgi. Si hemos dicho que la membrana celular está formada por lípidos, quiere decir que el retículo endoplasmático es sumamente importante para el buen estado de nuestra membrana celular. Y aquí hay algo interesante. Bueno, tenemos en el retículo endoplasmático liso y rugoso. Fíjense, lo interesante es que el aspecto visual, el rugoso tiene la membrana llena de ribosomas adheridos que le da un aspecto rugoso y el liso, pues obviamente no. Pero aquí hay una palabra importante. El rugoso tiene la membrana. Forma, nos ayuda a la síntesis. ¿Dónde estamos? Aquí se los dejé. Ay, no, me brinqué una diapositiva, perdón. De síntesis lipídica. Y dijimos que la membrana celular está formada por lípidos. Entonces, si tenemos el retículo endoplasmático, que también es membrana celular, quiere decir que los lípidos o los ácidos grasos esenciales son de prioridad mantenerlos íntegros en nuestro paciente. Entonces, bueno, los ribosomas son pequeños organelos que producen la síntesis de proteínas. Síntesis de proteína, combinación de aminoácidos para formar una proteína. Estamos diciendo que el retículo endoplasmático nos ayuda en el proceso enzimático de lípidos y de proteínas, y que la membrana celular tiene lípidos y proteínas, y los retículos están formados, tanto el rugoso como el liso, o tienen membrana. Caemos de nuevo en que tenemos que mantener una membrana celular sana. ¿Qué necesita nuestra membrana celular para estar sana? Que nuestra matriz extracelular esté en condiciones, tener los ácidos grasos esenciales completos, ¿sí? No tener deficiencias en ese aspecto, y también no tener deficiencias en cuanto a aminoácidos. La misión del retículo endoplasmático rugoso es el transportar materiales a través de la célula y producir proteínas en sacos llamados cisternas, que se envían al aparato de Golgi o se insertan en la membrana celular. Para la producción de las proteínas utiliza los ribosomas adheridos a él. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas asociados a él. El retículo endoplasmático rugoso sí. Y su función es producir grasas, el almacenamiento de calcio y desintoxica descomponiendo sustancias tóxicas que posteriormente son expulsadas, por ejemplo, por la orina. Entonces, cuando decimos que un paciente está intoxicado, que tenemos que desintoxicarlo, y normalmente, ¿qué decimos? Bueno, vamos a trabajar sobre hígado. Podríamos decir, ¿por qué no? Vamos a trabajar sobre el retículo endoplasmático liso. Entonces, es por eso que les decía, aún cuando su diagnóstico no sea 100% certero y no puedan decir, mi paciente tiene una hepatopatía o tiene una insuficiencia renal, ¿no? No tiene un adecuado, metabolismo de las proteínas. ¿Y dónde está la falla? ¿En el riñón o en el hígado? Pues voy a trabajar mi retículo endoplasmático. Y entonces el éxito de mi tratamiento pues está más cercano, aun cuando el diagnóstico no sea 100% certero. El retículo endoplasmático liso realiza funciones de síntesis lipídica y el rugoso, dado la presencia de ribosomas, en funciones de síntesis proteica. El aparato de Golgi es un organelo aplanado en capas con forma de saco que se ve como una pila de tortitas y está situado cerca del núcleo. Perdón por las palabras, pero bueno. Produce las membranas que rodean los lisosomas. El aparato de Golgi se encarga de la modificación, distribución y envío de un gran número de diversas macromoléculas necesarias para la vida. Todo este resumen, aunque parece que nada más se los estoy leyendo, quiero que lo tengan y que lo repasen, porque a final de cuentas vamos a hacer el estudio de nuestro paciente desde el metabolismo a nivel celular, ¿sí? Tenemos también el nucleolo,
que es un organelo que está dentro del núcleo, es donde se produce el RNA, lo han estado viendo, el RNA ribosomal, moléculas que se encargan de llevar una copia de información, inclusive creo que les pusieron un video de animación al respecto, del ADN desde el núcleo de la célula hasta el citoplasma. Algunas células tienen más de un nucleolo. Tenemos también los perixisomas, que son pequeños organelos que también están rodeados de membrana que contienen las enzimas. Las enzimas son importantes proteínas cuya función es acelerar las reacciones químicas. Todas las transformaciones o reacciones que ocurren dentro de la célula hacen uso de enzimas, habiendo un número incontable de ellas. Por eso les decía, sí me interesa que conozcan los ciclos, pero también que las estructuras estén en condiciones óptimas para que el metabolismo se lleve a cabo correctamente. El citoesqueleto es una estructura supramolecular o de red tridimensional con filamentos que contribuye a la integridad de la célula. Está formado por 3 tipos de estructuras definidas: microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Okay, y aquí tenemos una pequeña descripción de microtúbulos, microfilamentos, pero bueno. Vamos a entrar de lleno a la membrana plasmática o membrana celular, también conocida como membrana citoplasmática o plasmalema. Es una bicapa lipídica que delimita toda la célula. Es una estructura formada por 2 láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas que rodean, limitan la forma y contribuyen a mantener el equilibrio en el interior y en el exterior de la célula. Y es aquí donde les decía, la membrana celular es selectiva. ¿Gracias a qué? Gracias a su estructura. Por lo tanto, tenemos a los pacientes, por ejemplo, pacientes cardiópatas, que les dicen que tienen que tomar el besafibrato de por vida. Y bueno, no hay una mejoría franca del paciente, ¿no? Simplemente los están manteniendo. Además, con una muy mala calidad de vida porque tienden a la depresión gracias a la falta de ácidos grasos esenciales. Entonces, es importante mantener esta estructura sana. Hay que dar suplementación a sus pacientes de ácidos grasos omegas, valorar que a lo mejor el metabolismo de sus proteínas no es el adecuado, a lo mejor tienen deficiencia de aminoácidos. También tienen que consumir, obviamente, azúcares para formar esos glucolípidos. Por lo tanto, tenemos que tratar a nuestro paciente de manera integral. No nada más al diabético le vamos a vigilar cómo está la glucosa, qué calidad de carbohidratos está consumiendo. Entonces, la membrana celular nos va a regular esa entrada y salida de nutrientes y no nada más de toxinas o de minerales, sino acuérdense que dependiendo de la integridad de estas estructuras, se van a formar los receptores celulares. Si nosotros no tenemos la estructura o no tenemos, por ejemplo, fosfolípidos, no tenemos una adecuada formación, vamos a decir, ¿no? O estructuración de receptores. Llámese cualquier tipo de receptor. Tenemos, por ejemplo, un paciente, estamos acostumbrados a que vemos una paciente que tiene menopausia o hipotiroidismo y solamente nos enfocamos a suplementar la hormona que le está faltando. No vamos lejos. Tenemos un paciente diabético con una deficiente producción de insulina y queremos suplementar eso que le está haciendo falta, ¿no? Cuando en realidad no hemos hecho la prueba, no hemos visto la respuesta clínica del paciente suplementando ácidos grasos omegas para mejorar los receptores de insulina y mejorar la función de esta insulina, ¿no? Porque puede haber mucha insulina, yo he tenido pacientes que empiezan con 10, luego 15, 35 hasta 40 unidades de insulina y simplemente sus niveles de glucosa se mantienen altos. ¿Por qué? Porque los receptores de membrana no están funcionales. Entonces, bueno, ya ahí vamos viendo el enfoque que le vamos a dar al abordaje del paciente de medicina regenerativa.
tenemos que ser muy cuidadosos en interrogarlo, si duerme bien, si no duerme bien, qué come, qué tipo de grasas está consumiendo su paciente, qué calidad de carbohidratos, aunque su paciente tenga diabetes recién diagnosticada, a ver cómo orina, cuántas veces está orinando, no necesariamente porque haya una falla renal. Pudiera ser que su espacio extracelular esté, digamos, muy tóxico, y entonces la célula tampoco está cumpliendo su función adecuadamente. Entonces, tenemos que preguntarle cuántas veces evacúa, cómo evacúa, si orina adecuadamente, qué desayuna, qué cena, qué hora cena, etcétera, ¿no? Mantener la nutrición adecuada, tanto de macromoléculas como micro, para garantizar la estructura de nuestra membrana celular y de nuestros organelos. Entonces, decíamos que regula la entrada y salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio externo. Está compuesta por 2 láminas que sirven de contenedor para el citosol y los distintos compartimentos internos de la célula, así como también otorga una protección mecánica a la célula. Está formada principalmente por fosfolípidos. ¿Qué fosfolípidos? Fosfatidilcolina, fosfatidiletolamina, colesterol, glúcidos y bueno, tenemos también los carbohidratos, decíamos, glúcidos, proteínas integrales y periféricas. La principal característica de esta barrera es su permeabilidad selectiva, lo que permite seleccionar las moléculas que deben entrar y salir de la célula. Quiere decir que la membrana celular nosotros sabemos, todos estudiamos en la carrera que tenemos un potencial de membrana. ¿Quién lo regula? La misma membrana celular. Por esta permeabilidad selectiva que, aunque es redundante, permite la entrada y salida de iones que nos van a dar la carga eléctrica. Entonces, inclusive el potencial de membrana depende mucho de nuestros fosfolípidos, glucolípidos y proteínas. Bueno, de esta forma se mantiene el medio celular interno y externo adecuado, permitiendo el paso de agua, iones, metabolitos, potencial electroquímico que les acabo de mencionar y la estructura de los receptores de membrana. Entonces, la membrana es capaz de recibir señales que permiten el ingreso de partículas hacia su interior. Cuando una molécula de gran tamaño atraviesa o es expulsada de la célula y se invagina parte de la membrana plasmática para recubrirlas, cuando están en el interior ocurren respectivamente. Es decir, la membrana celular no nada más va a seleccionar, también va a invaginar para que puedan pasar, salir o entrar sustancias, ya sea al citoplasma o al espacio extracelular. De la membrana celular, bueno, sabemos que cumple varias funciones, entre ellas delimita y protege a las células, es una barrera selectiva, como les decía, ya que impide el libre intercambio de materias de un lado a otro, pero al mismo tiempo proporciona el medio para comunicar un espacio con otro. Permite el paso de transportes de solutos de un lado a otro, dando un gradiente de concentración. Esto es importante porque muchas veces medimos también en nuestros pacientes decimos electrolitos séricos, ¿no? Tengo paciente nefrópata, a ver cuánto tiene de potasio, cuánto tiene de calcio. Todo eso es importante. Si nosotros hubiésemos mantenido este equilibrio, este potencial de membrana, este gradiente de concentración de manera adecuada desde el nivel celular, nuestro paciente tendría menos daño renal. Bueno, posee receptores químicos que se combinan con moléculas específicas que permiten a la membrana recibir señales y responder de manera específica, por ejemplo, inhibiendo o estimulando actividades internas, como el inicio de la división celular, la elaboración de más glucógeno, movimiento celular, liberación de calcio, etc. En esta imagen ven un poquito de la estructura y ven que hay receptores, ¿ok? Bueno. Antiguamente se creía que la membrana plasmática era un conjunto estático formado por la sucesión de capas proteína, lípido, lípido, proteína. Hoy en día se conoce que es una estructura dinámica, como lo hemos estado viendo. Esta imagen es muy bonita
porque aquí vean, la proteína, los fosfolípidos, digo, es un dibujo, pero es muy esquemático. Bueno, sabemos que es una bicapa lipídica, diagrama del orden de los lípidos anfipáticos para formar una bicapa lipídica, las cabezas polares de color amarillo. Todo esto está describiendo la imagen anterior, por si les queda alguna duda. Yo se los estoy dejando como, pues como, no es un libro de consulta, pero bueno, para que puedan, más o menos recordar la imagen de la membrana celular y por qué es tan importante para tener un terreno biológico limpio, adecuado. Entonces tenemos aquí, ese es un diagrama del orden de los lípidos porque son anfipáticos para formar una bicapa lipídica. Las cabezas polares de color amarillo son separadas por colas hidrofóbicas de color gris del medio citosólico y extracelular. Bueno, el 98% de los lípidos presentes en la membrana celular son los anfipáticos, es decir, que presenta un extremo hidrófilo que tiene afinidad por el agua y uno hidrofóbico que repele el agua. Los tres principales tipos de lípidos de la membrana son fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. Aquí le faltó una L, perdón. Existen también grasas neutras, que son lípidos no anfipáticos, pero solo representan el 2% de los lípidos de la membrana. Ya les dejo todo esto para que lo chequen con calma, que si no, no es clase de biología. Pero bueno, quería retomar toda esta anatomía de la célula, de su estructura, para traspolarla a las manifestaciones clínicas o la manera de abordar al paciente cuando hablamos de una consulta de medicina regenerativa. Bueno, tenemos proteínas periféricas, proteínas de membrana fijadas a los lípidos, el citoesqueleto. Todo esto es parte de la estructura de una célula, que no me quiero perder mucho, pero tienen que tener en cuenta, por ejemplo, que las proteínas de transporte mantienen un gradiente, por ejemplo, electroquímico, mediante el transporte de membrana de diversos iones. Quiero decir, a los pacientes, por ejemplo, vegetarianos o veganos, que todavía son mucho más estrictos que los vegetarianos, pueden tener deficiencias tanto proteicas como de fosfolípidos, de lípidos en general. Entonces, ustedes cuando les llega un paciente aparentemente o muy sano, bueno, es un paciente vegano, no consumo carnes rojas ni de ningún tipo, entonces ya tú desde ahí estás viendo una deficiencia. O te llega un paciente que no consume ácidos grasos esenciales, es decir, no consume omega 3, tampoco consume semillas, ningún tipo de omega, y solamente está consumiendo carnes rojas y huevo, o sea, ácido araquidónico. Tenemos desde ahí la perspectiva de decir, bueno, este paciente, si te dice que se siente cansado, agotado, ¿sabes qué le está faltando? Ácidos grasos omega 3 principalmente. Bueno, tenemos los componentes glúcidos de la membrana, que son polisacáridos o polisacáridos. Su principal función es dar soporte a la membrana y el reconocimiento celular. Colaboran en la identificación de las señales químicas de la célula. ¿Cómo traduzco esto? Colabora en la estructura de los receptores celulares, ¿sí? Los receptores de membrana. La permeabilidad de la membrana es la facilidad de las moléculas para atravesarla. Depende principalmente de la carga eléctrica y en menor medida de la masa molar de la molécula. Moléculas pequeñas o con carga eléctrica neutra pasan la membrana celular fácilmente, más fácilmente que elementos cargados eléctricamente y moléculas grandes. Además, la membrana es selectiva, lo que significa que permite la entrada de unas moléculas y restringe otras. La bicapa lipídica, debido a su interior hidrofóbico, actúa como una barrera altamente impermeable a la mayoría de las moléculas polares, impidiendo que la mayor parte del contenido hidrosoluble de la célula salga de ella. Es decir, va a reducir la deshidratación, así como también reduce el edema
de la célula. Por esta misma razón, las células han tenido que desarrollar sistemas especiales para transportar moléculas polares a través de membranas. Con el tiempo suficiente, esencialmente, cualquier molécula difundirá a través de una bicapa lipídica libre de proteínas, a favor de su gradiente de concentración. Sin embargo, la velocidad a la que la molécula difunde de una bicapa lipídica varía enormemente, dependiendo de su tamaño y de su solubilidad relativa al aceite. Tanto más rápidamente difundirá a través de una bicapa. Las moléculas no polares se disuelven fácilmente en las bicapas lipídicas y por lo tanto difunden con rapidez. Las moléculas polares sin carga, sin tamaño suficiente, si su tamaño es suficientemente reducido, también difunden de manera rápida. ¿De qué forma? Hay 3 formas. Alternando la fluidez de las membranas, lo que indirectamente afectaría el funcionamiento de las proteínas como enzimas y canales, produciendo una deshidratación de las membranas, interactuando directamente con las proteínas de membrana. La membrana plasmática puede sufrir un proceso llamado lisis. Ojo, yo se los estoy leyendo, pero aquí voy a hacer una pausa para explicarles todo esto. Como les decía, ay, me brinqué una, ¿verdad? Esperen. Ahí estoy. Hablamos ya de la permeabilidad, de la carga, de la masa molar, que de ello depende la penetración de sustancias hacia el citosol. ¿Okay? ¿Qué puede generar esto? Puede generar, como les decía, deshidratación, alterar la estructura de la membrana, dependiendo de lo que pase al citosol. ¿Sí? La membrana también puede sufrir un proceso llamado lisis, que ese es el punto al que quería llegar, que hace referencia al rompimiento de la membrana, ya sea mecánico, químico o por alguna combinación de los dos. Para realizar una lisis química, las células se suspenden en una solución que contiene detergentes, otros reactivos que interfieren con los enlaces químicos que sostienen a las proteínas o dañar los fosfolípidos, que resulta en la rotura de la membrana y la liberación de sus componentes intracelulares. Existen 2 tipos de lisis, la tradicional y mecánica y la lisis por medio de detergentes o química. Dentro de la tradicional se encuentran 3 ejemplos. Homogeneización líquida, donde las células se rompen al ser forzadas a pasar por espacios muy pequeños. Zonificación, que es aplicando ondas de alta frecuencia, lo cual puede ser ciclos de congelamiento también. Es esto que yo les dejé aquí. Para mí es importante, dentro del diplomado de medicina regenerativa, estamos ahorita abarcando nada más enfermedades crónico-degenerativas. Hay una parte de geriatría, hay una de medicina estética. Yo hago mucha medicina estética y a mí me interesa que los que aplican, los que manejan, los que realicen medicina estética, hagan medicina estética regenerativa. En este punto es importante saber que los que hacemos medicina estética muchas veces estamos generando esta lisis de la membrana celular en algunos tratamientos de modelado corporal o facial. Entonces, ese es el punto importante. Si a ustedes les llega un paciente a lo mejor que ya fue sometido a algún tratamiento de lipólisis química, por ejemplo, para reducción de papada, abdomen, etcétera, saben que hay una alteración de sus ácidos grasos. Los que hacemos medicina estética tenemos que conocer esto para también reparar el daño que hemos causado, ¿no? Todo debe ser controlado, todo en exceso es dañino. Pero bueno, ese fue un paréntesis que quería hacer por los que están interesados en la maestría. Van a tomar también el diplomado en estética para cubrir los módulos. Entonces, bueno, este es importante para cuando lleguen los que están interesados a ese punto. Pero bueno, ese fue un paréntesis en medicina estética. Retomando lo que es medicina regenerativa, tenemos que cuidar a nuestros pacientes porque
digo, aquí dice lisis por detergentes químicos, pero obviamente va a haber un daño por el uso de algún medicamento que sea para control de triglicéridos o colesterol y bueno, vamos a dañar la membrana celular y vamos a tener como consecuencia exactamente alterar la fluidez de la membrana, podemos producir deshidratación, inclusive viceversa, podemos causar edema en la célula, ¿no? La permeabilidad depende de la solubilidad de los lípidos y el tamaño. Las más grandes, obviamente las moléculas más grandes de mayor tamaño no pasan a través de la membrana, pero si hay un daño en la membrana celular, si ya hubo una lisis, obviamente que van a pasar moléculas de mayor tamaño. Ya hablamos de las cargas eléctricas también, son un factor que altera la velocidad de penetración. También existen los canales que están formados por proteínas y las proteínas transportadoras. Esta carga, cuando hablamos de la carga, las moléculas cargadas por iones no pueden pasar en condiciones normales. Repasando de nuevo medicina estética, nosotros utilizamos unos equipos que se llaman electroporación y lo que hacen es modificar esta carga para favorecer la penetración de algunos activos. Entonces, también en base a esto en medicina regenerativa hay quienes utilizan campos electromagnéticos y bueno, basan su teoría en esto también, ¿no? En modificar este intercambio de iones para facilitar la permeabilidad de la membrana, para, digamos, desintoxicarla, permitir una carga eléctrica a un potencial de membrana adecuado y mejorar su función. No me aparto de que funcione efectivamente, porque si no tuviéramos carga eléctrica o potencial de membrana, no funcionaría. Pero también deben ser conscientes que están modificando el potencial de membrana en el momento que el paciente está con el campo electromagnético. Una vez que el paciente se retira del campo electromagnético, bueno, va a mantener el beneficio de la permeabilidad de la membrana, del intercambio de solutos y de electrolitos durante ese tiempo. Digamos que pudo haber una mejora del terreno biológico, pero si el paciente regresa a sus hábitos al otro día, pues el potencial de membrana vuelve a favorecer la toxicidad. Por lo tanto, no es una terapia única. De hecho, en medicina regenerativa tampoco hay terapias únicas. Sí ayuda, mientras hay mucha gente, muchísimas teorías y corrientes que manejan la aplicación de sueroterapia mientras el paciente está en un campo electromagnético. Y es muy bueno porque facilita y garantiza que los nutrientes, la suplementación que le están dando a su paciente realmente llegue al interior de la célula en el momento en que lo están haciendo. Pero deben ustedes garantizar que ese potencial de membrana pueda mantenerse por largo tiempo. ¿Cómo? Pues suplementando ácidos grasos, mejorando el metabolismo de proteínas, mejorando el metabolismo de los carbohidratos. No solamente con un campo electromagnético. Para ello, ¿por qué funcionan? Porque hay gente que les han dado resultados. Porque utilizan su campo electromagnético diario. ¿Qué quiere decir? Que están, vamos a decir, voy a hablar en palabras muy burdas, un comparativo, un ejemplo, ¿no? Como que estuvieran filtrando todos los días esa célula hasta desintoxicarla. Obviamente, al dejar el terreno biológico en mejores condiciones, más limpio, al final del día hay un buen resultado. Pero tendrían que tener a su paciente todos los días en el campo electromagnético. No se van a basar solamente en ese tipo de terapias. Tienen que hacer una buena suplementación, un diagnóstico, una buena desintoxicación y la reparación de la membrana celular. ¿Okay? Nosotros, cuando hacemos una historia clínica de un paciente, como normalmente lo habíamos estado haciendo, ¿no? Como dice la norma, como aprendimos a hacerlo, pues nos basamos en la patología que el paciente te está manifestando. De hecho, el protocolo así lo marca. A ver, ¿cómo vas a hacer tu anamnesis? Bueno, ¿qué le duele? ¿Hacia dónde se le va el dolor? ¿O cuál es la sintomatología? Y en eso te enfocas.
El abordaje en medicina regenerativa es diferente. Tienes que buscar todo. Primero sus antecedentes, obviamente, eso es de ley. También tienes que valorar las condiciones psicosociales del paciente. Porque el estrés, el estilo de vida, te va a marcar la pauta, ¿no? De que a lo mejor tiene un envejecimiento prematuro porque se estresa demasiado, pues tiene una falla adrenal por eso, y la falla adrenal le puede estar bajando sus niveles hormonales, puede tener unos horarios de trabajo demasiado extremos, válgase la redundancia, y que no coma adecuadamente, ¿no? No respete sus horarios, como muchos médicos lo somos, etcétera. Entonces, valorar los antecedentes heredofamiliares, número 1. Número 2, todo su estilo de vida, ¿no? A ver con quién vive, a qué se dedica, cuántas horas trabaja, cuál es su horario, si es de día, trabaja de guardia o alterna los días de guardia. Bueno, ya estamos hablando de que me está alterando el ciclo circadiano. Puede tener, como decía, una falla adrenal, puede tener insomnio. ¿Qué come? ¿Qué desayuna? ¿Consume fibra? ¿No la consume? ¿Consume suplementos? ¿No los consume? En base a eso, ya vamos teniendo una perspectiva, ¿no? Que a lo mejor el paciente te dice, ¿sabes qué? Vengo a consultarte porque tengo una alergia severa o porque tengo artritis reumatoide. Sabemos que la artritis reumatoide es una enfermedad inmune o tiene lupus, tiene una enfermedad inmune. ¿Y cuál es el origen? No, pues hereditario, idiopático. Tu sistema inmunológico así respondió. A ver, nuestro sistema inmune respondió de esa manera porque estábamos manejando inflamación de bajo nivel, ¿sí? O inflamación celular, inflamación silenciosa, como quieran llamarla. Y hay una alteración del sistema inmune, ¿sí? Puede ser porque pues, las membranas celulares están dañadas, la célula está tóxica, el sistema inmune está recibiendo un mensaje de que hay algo que no está adecuado. Bueno, tenemos que ir al origen. Hablando del origen, ya mencionamos a la membrana celular, ya mencionamos los organelos, ya hablamos de esa importancia. Ahora, ¿cómo van a llegar estos sustratos o estos nutrientes para darnos una estructura adecuada tanto de la membrana celular como de los organelos, como de la formación de enzimas, cómo vamos a obtener aminoácidos, ácidos grasos esenciales o glúcidos? Bueno, eso depende mucho de nuestra alimentación. Entonces, no todo va a ser intravenoso y sueroterapia, porque dependiendo de la calidad de alimentos, dependiendo de nuestro sistema digestivo, vamos a garantizar la llegada de la suplementación diaria de nutrientes, no nada más la que vamos a colocar intravenosa cada semana o cada 15 días, dependiendo del protocolo que hagan de su paciente. Para poder garantizar esa absorción adecuada de nutrientes necesitamos tener salud intestinal, porque ahora está de moda y todo el mundo habla del segundo cerebro. Estamos hablando del sistema digestivo, que no nada más es colon, no nada más es estómago, no nada más es intestino delgado, es en general el sistema digestivo. Ya se ha comprobado que obviamente la microbiota interfiere en la absorción de estos nutrientes, inclusive interfiere en la carga glicémica de algunos alimentos. Y es por ello que también es parte del abordaje de medicina regenerativa. Valorar la salud intestinal para garantizar la absorción de nutrientes adecuados, para tener una correcta estructura de nuestras células. Entonces, hablando al respecto, tenemos que el intestino absorbe lípidos y son digeridos y metabolizados antes de ser utilizados por el cuerpo. La mayor parte de los lípidos son grasas y moléculas complejas que el cuerpo tiene que descomponer antes de que puedan ser utilizadas. ¿Cómo es la digestión de los lípidos? ¿Y por qué hablamos del segundo cerebro? Ya no sé cuánto tiempo llevo. A ver. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Vamos a terminar hablando un poquito de la salud intestinal y vamos a dejar
más para los otros temas, ¿ok? El intestino, como les decía, es el que absorbe los lípidos y la digestión se lleva a cabo como por etapas. 1, la absorción. 2, emulsión. 3, digestión. 4, metabolismo. Y 5, degradación. ¿Cómo se lleva a cabo la absorción de lípidos? Los ácidos grasos de cadena corta, hasta 12 átomos de carbono, son absorbidos directamente. Los triglicéridos y otras grasas de la dieta son insolubles en el agua, lo que dificulta su absorción. Para lograrlo, las grasas son descompuestas en pequeñas partículas que aumentan el área de superficie expuesta a las enzimas. ¿Cómo se lleva a cabo la emulsión de las grasas? Las grasas de la dieta pasan a una emulsión descomponiéndose en ácidos grasos. Esto tiene lugar mediante una hidrólisis de los enlaces éster en los triglicéridos. Las grasas se descomponen en pequeñas partículas por la acción detergente y agitación mecánica dentro del estómago. Sabemos que aquí líquido biliar ocupa un lugar muy importante. La acción detergente es producida por jugos digestivos, en especial por grasas parcialmente digeridas, ácidos grasos saponificables y monoglicéridos, y las sales biliares. Las sales biliares, tales como el ácido cólico, tienen una parte hidrofóbica insoluble en agua y otra hidrofílica. Esto permite que se disuelvan en una interfaz óleo-acuosa, en la cual la superficie hidrofóbica está en contacto con el lípido y la superficie hidrofílica está en contacto con el medio acuoso. Esto se llama acción detergente y emulsifica las grasas, dando como resultado micelas mixtas. Estas micelas sirven de vehículo, ojo, para el transporte de grasas menos hidrofílicas provenientes de la dieta, así como colesterol y las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Es decir, ya desde aquí, desde la emulsión de las grasas, si no es adecuada, el típico paciente que te dice, no puedo consumir grasa porque me da diarrea o agruras o acidez, no tengo vesícula, etcétera, pues sabemos que tiene una deficiencia de ácidos grasos esenciales, una deficiencia de vitaminas liposolubles. Entonces, no vamos a trabajar solamente con un tratamiento reduciendo la cantidad de grasas en general que el paciente consume. Vamos a ser selectivos en esas grasas. Después, tenemos que dar suplementación adecuada de ácidos grasos. ¿Okay? Y mejorar la salud intestinal me garantiza que no haya tantos problemas de falta de absorción. ¿Sí? ¿Cómo se lleva a cabo la digestión de las grasas? Tras la emulsión, las grasas son hidrolizadas o descompuestas por enzimas secretadas por el páncreas. Es decir, también el páncreas interfiere en este metabolismo de absorción intestinal. La enzima más importante es la lipasa pancreática. La lipasa pancreática se descompone enlaces tipo éster. El primero, el tercer enlace, esto convierte a los triglicéridos en 2-monoglicérido y menos del 10% de los triglicéridos quedan sin hidrolizar en el intestino. No sé si ustedes tengan experiencia en el uso de ácidos grasos omega 3 grado farmacéutico, pero los que ya lo han utilizado y se los han indicado a algún paciente con problemas digestivos, sabrán, porque los pacientes lo reportan, que les da diarrea. O sea, me tomo el omega, doctora, y lo estoy evacuando todo el día. O sea, no lo están absorbiendo, no lo están desdoblando. Y bueno, quieren suspenderlo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es irlo dosificando poco a poco, porque estos ácidos grasos me ayudan a la salud intestinal y me ayudan porque además la microbiota también se alimenta de ácidos grasos. No solamente son probióticos, sino ácidos grasos y antioxidantes nos permiten la salud de la microbiota. Entonces, no es suspender el omega 3 porque les da diarrea, es empezar bajando un poquito la dosis y bueno, dando probióticos, prebióticos, fibra fermentable serían nuestros prebióticos
y ir mejorando lentamente la salud intestinal del paciente para garantizar la absorción de ácidos grasos esenciales. Entonces, bueno, esos 2 puntos para mí eran importantes, aunque fue así muy rápido, pero hacérselo saber para que los tomen en cuenta siempre que vayan a hacer un abordaje de medicina regenerativa. Me estuve observando en el chat que preguntan específicamente como un protocolo de abordaje, ¿no? A ver qué llega el paciente, qué le tengo que hacer, qué le tengo que decir, cómo inicio un tratamiento de medicina regenerativa. Se inicia, como bien decía el doctor Alejandro, con una buena historia clínica, como ya les mencionaba. Hay que poner todos los hábitos higiénico-dietéticos del paciente. ¿Sabes qué? Es un paciente estreñido y tiene mala circulación, pues corrige el estreñimiento primero, ¿no? El abordaje es importante. La salud mental del paciente, la salud intestinal, cómo come, cómo duerme, etcétera. Entonces, sí me pareció interesante recalcar o justificar más bien esa historia clínica tan exagerada que muchas veces hacemos los que manejamos regenerativa. ¿Por qué? Porque tiene una razón de ser, ¿no? Una razón importante. Y además el paciente se los va a agradecer porque muchas veces han recorrido a muchos consultorios, muchas clínicas y les dicen, ay, nunca, nadie me había preguntado eso, doctor, ¿no? Entonces, bueno, es importante. También la religión, pregunten por favor la religión. Acuérdense que hay algunas religiones que no permiten las transfusiones sanguíneas, entonces el uso del PRP, pues que no los agarren de bajada y ya vengan ustedes con su muestra y a querer hacer su plasma, porque pues el paciente se va a molestar, ¿no? Entonces, todo es importante. A lo mejor el internista, el endocrinólogo, el nefrólogo ve nada más el cachito del pastel, ustedes tienen que ver el pastel completo. Por eso fue para mí importante recalcarles la importancia de la célula, la membrana celular y la salud intestinal previo a el uso tanto de sueroterapia como principalmente de células madre, ¿no? Hablando también de células madre y exosomas, plasma, qué calidad de plasma vamos a obtener tomándole la muestra a un paciente que tiene un terreno biológico totalmente tóxico, ¿no? O intoxicado más bien. Y bueno, parte del abordaje también es la gente que busca la medicina regenerativa o medicina antienvejecimiento, porque ya está cambiando el término, ¿no? Pero antes era, ay, ¿quién hace medicina antienvejecimiento? Bueno, es un abordaje igual. Eso es a lo que nos dedicamos, los que hacemos medicina regenerativa. Estamos logrando calidad de vida y no es que detengas el envejecimiento, pero sí mejorar la manera en la que llega el envejecimiento biológico, ¿no? Cronológico. Entonces, bueno, parte del abordaje también es conocer el envejecimiento para saber cuál va a ser nuestro punto de ataque, independientemente de que sabemos que nuestra primera función es trabajar en la célula. Bueno, el envejecimiento es la suma de todos los cambios que se producen en forma gradual con el paso del tiempo que conducen a un riesgo creciente de vulnerabilidad, pérdida de vigor, enfermedad y muerte. ¿Qué factores afectan el envejecimiento? Hay factores endógenos y hay factores exógenos. Sabemos que los factores endógenos, pues mucho tiene que ver la genética, las enfermedades que logran expresarse. Y los exógenos, pues hablaríamos de epigenética en este caso, ¿no? Lo que favorecería la expresión de cierta predisposición genética a enfermedades. Tenemos que saber que tenemos edad cronológica, edad biológica, la edad genética, y bueno, este término no fue, lo puse porque estamos hablando del tema de, nos toca el tema que ahorita es introducción a la sueroterapia, pero esto habla de la edad ortomolecular, ¿no? ¿Cuántas deficiencias nutricionales tiene nuestro paciente? Que ya lo hemos estado viendo.
que es importante tanto para la formación estructural de nuestra célula, como esta deficiencia ortomolecular nos puede reflejar un daño a nivel de sistema digestivo y no nada más irnos directamente a lo metabólico. Bueno, y tenemos teorías del envejecimiento, pero para mí es importante en este diplomado hablar de la teoría de, pues obviamente, de radicales libres, teoría de, ¿cómo se llama? De, por ejemplo, los GAGs, los productos de glicación acelerada, hablar de toxicidad, más que de una teoría específica, porque todo esto, la teoría genética, los mecanismos reparadores, cuando hablamos de enzimas, no nada más nos estamos enfocando a esa teoría. Para mí es, como les dije al principio, integral, ¿sí? Hablar de toda la célula, de cómo los procesos metabólicos adecuados pueden reducir el envejecimiento y los inadecuados aumentar la cantidad de radicales libres. Cuando hablamos de telomerasa, estamos reducidos a lo mismo. Cuando hablamos de productos de glicación acelerada, de la misma manera. Si tenemos un metabolismo adecuado, podemos reducir ese daño celular y, por lo tanto, reducir el envejecimiento, ¿sí? Cuando hablamos de envejecimiento, podemos decir que tenemos envejecimiento en nuestro sistema endocrino, nuestro sistema inmune, metabólico y cardiovascular, pero en general es un daño a nivel celular que, como les decía, también se refleja a nivel gastrointestinal, en el sistema reproductivo, en el sistema nervioso, en la función cerebral, en el sistema muscular y en el sistema sensorial. Esto que acabo de mencionar es el éxito de la medicina regenerativa, porque todo el mundo quiere mejorar su sistema endocrino, su sistema inmune, el metabólico, ¿no? Pues que tengo hipertensión, tengo colitis, ¿no? Tengo menopausia, estoy estresada, tengo depresión, estoy perdiendo la memoria, ya no me enfoco bien, todo se me olvida, me truenan todas las articulaciones, ya no rindo. Todo esto la gente busca cuando oye las palabras célula madre, pues piensa en todo esto y ese es el éxito que ha tenido hoy en día la medicina regenerativa. La gente está buscando esto para que tú garantices reducir, no vamos a detener el envejecimiento, pero reducir todo este daño ocasionado, sea prematuro, sea cronológico, sea por un sistema metabólico inadecuado y que llegue a un daño celular, para que garantices que las células madre o los exosomas o las terapias que estamos utilizando en este momento sean efectivas, tenemos que tener un terreno biológico adecuado para lograr un metabolismo que esté al 100. Si nosotros tenemos un metabolismo adecuado, vamos a reducir el daño celular y, por lo tanto, reducir el envejecimiento. Quiere decir con esto que no estoy no estoy minimizando el hecho de los diagnósticos de las enfermedades crónicas degenerativas, del manejo de las patologías que ya el paciente ha presentado, desarrollado, que ya son crónicas o que tienen una evolución larga o corta, no importa. Siempre tenemos que corregir el metabolismo celular. ¿Cómo? Garantizando estructuras sanas, garantizando suplementación adecuada y, por lo tanto, vamos a tener resultados en todo lo demás. Pueden usar todas las terapias de las que hemos estado viendo y las que vayan a ver, pero el primer punto para mí es tener un terreno biológico sano, tener estructuras celulares sanas, reducir la inflamación celular y suplementar. Entonces, eso es el abordaje de la medicina regenerativa. ¿Y cuáles serían los factores clave? Pues una alimentación sana, ejercicio, drenar, limpiar de toxinas, suplementar, controlar el estrés y ya después, aquí dice organoterapia, pero en realidad estamos hablando de regeneración. Primero tenemos que desintoxicar, después suplementar, al final regenerar. Y en regenerar incluye el balance hormonal y todo tiene que ver con el medio ambiente y el estilo de vida.
Si nosotros hacemos todo esto, pero no le damos al paciente seguimiento en el estilo de vida, sí vamos a tener un resultado, pero no el éxito a lo mejor al 100, porque las emociones, aunque parezca que es algo no científico, repercuten mucho en nuestro sistema adrenal, ¿sí? También el estilo de vida. La sobrecarga calórica favorece el envejecimiento y el estrés favorece el envejecimiento. Entonces, si nosotros trabajamos directamente en una patología, podemos ver resultados, pero si trabajamos de manera integral, nuestro resultado es exitoso. Es por eso que los que necesitan orientación en cuanto al abordaje de medicina regenerativa, yo les sugiero que lo hagan integral. A lo mejor no pueden tener ahí una psicóloga o un terapeuta, pero manden a su paciente a que se relaje, pregúntenle con quién vive, a qué se dedica, cuánto estrés maneja, está estresado, tiene ansiedad, duerme bien. Okay. No, sí, doctora, yo duermo 8 horas. Me duermo a las 3 de la mañana y ya me levanto hasta el otro día después de las 12. O sea, eso no es un sueño 100% reparador, porque estamos alterando el ciclo de nuestro cuerpo, ¿no? El ciclo circadiano. Entonces, todo eso sí nos compete. Si no hiciéramos medicina regenerativa, no nos importaría. Los que hacemos medicina regenerativa tenemos la obligación de darle orientación al paciente desde ese punto. Y ya sabremos si lo canalizamos con alguien, si tenemos a alguien de confianza que les pueda dar alguna terapia. Inclusive, hoy en día hay inclusive equipos, ahorita no me acuerdo del nombre, pero si entran a la página de www.sundiet.com.mx, ellos tienen un dispositivo para el control del estrés y también tienen ácidos grasos, ¿no? Ácidos grasos omega 3, grado farmacéutico. Y todas las terapias que hoy en día se están manejando como medicina regenerativa o anti-aging o anti-envejecimiento, como le quieran llamar, incluye manejar el estilo de vida y manejar el estrés. Por eso se puso tan de moda yoga y todas estas cosas. Entonces, sí es nuestra obligación manejar ese rubro, ¿no? Es parte de la salud de nuestro paciente. Y entonces vamos a decir que nuestro abordaje, ya dijimos, primero la célula, hablando de la absorción intestinal, tenemos que mantener una salud intestinal adecuada. Yo les decía de la microbiota, quiero que sepan que inclusive se ha hablado de el implante o el trasplante fecal, por ahí deben de haber checado algunos estudios en el Instituto Nacional de Nutrición, inclusive se estuvieron haciendo esos tratamientos. Digo, hay quienes inclusive cultivan cierto tipo de bacteria, ¿no? Pero bueno, por poner un ejemplo, si hablamos de la quermancia nos ayuda mucho para el control de la glucosa. Entonces, la salud de la microbiota y el equilibrio es importante para las enfermedades crónico-degenerativas y por lo tanto es importante para los que hacemos medicina regenerativa. Y como les decía, la salud intestinal promueve la absorción adecuada de nutrientes. Eso ya nada más por encimita. Si ahondamos en la salud intestinal y en la microbiota, vamos a llegar a la enfermedad, por ejemplo, de disbiosis intestinal y cómo esto interfiere en enfermedades inmunológicas. La permeabilidad del intestino permite el paso de toxinas a torrente sanguíneo y hace la activación del sistema inmunológico y bueno, ya se sabe que genera y es causa también de enfermedades inmunes, desde una simple alergia, un rash, hasta puede ser un lupus, ¿no? Una artritis. Entonces, ¿qué factores son importantes o determinantes para la salud de la microbiota intestinal?
El consumo excesivo de antibióticos disminuye el microbioma. La dieta es un factor fundamental para la salud intestinal. La falta de fibra, por ejemplo, el exceso de lácteos, de grasas, de harinas refinadas, ¿no? La falta de consumo de líquidos es básico para la salud intestinal. El estrés provoca daño intestinal. El uso de probióticos promueve la salud intestinal. La edad, se sabe que después de los 25 años se inicia una pérdida, si no es que desde antes, del microbioma, y que realmente en estudios se ha demostrado que es difícil, prácticamente imposible recuperar ese microbioma, y por lo tanto lo que se busca es que el paciente consuma prebióticos, que sería fibra fermentable, para conservar lo más posible su microbioma. Entonces, sí, la dieta es básica, ¿no? Bueno, también el origen geográfico interfiere en cómo, qué microbioma traemos, ¿no? O tenemos como el código genético. Y el genotipo también es importante. Se sabe que inclusive desde que nacemos, cada quien tiene un microbioma diferente, y es por ello que se estuvieron haciendo, como les decía, tratamientos con trasplante de materia fecal. ¿Por qué les decía que la dieta es importante? Por ejemplo, ya sabemos y deberíamos todos los que hacemos regenerativa saber que el consumo de lácteos y sus derivados no es, ya no debe de permitirse en los pacientes. ¿Por qué? Miren, para darles a conocer algún dato, ¿cómo se hace engordar al ganado? Se le da antibióticos en baja dosis, pero se les da antibióticos con la finalidad de destruir el microbioma. Cambiar la composición de la flora bacteriana en el intestino es una práctica que ya tiene más de 50 años en Estados Unidos y se utiliza en más del 80%, más del 80% de los antibióticos en Estados Unidos se utiliza en corrales de engorda. ¿Por qué? Reducimos el microbioma y, como les decía de la quermancia altera, vamos a decir, de manera positiva el índice glicémico de los alimentos, vamos a traducirlo así, porque favorece la absorción lenta de la glucosa a nivel intestinal. Entonces, bueno, eso nos reduce bastante el apetito, ¿no? El hecho de tener el uso de antibióticos en el ganado, ¿cuál es la finalidad? Destruir la flora bacteriana y que el ganado, pues obviamente tenga hambre a cada rato. Pero resulta que ese antibiótico también lo estamos consumiendo nosotros en la leche, en el queso. También es una causa que se haya puesto de moda, o sea, esto es una causa que se haya colocado de moda el uso de queso de búfalo, de cabra, pero al final del día también acuérdense que la leche es uno de los venenos blancos que favorece la formación de una mucosidad, ¿no? A nivel intestinal, entonces eso tampoco es favorecedor para la salud intestinal, ya que hablábamos de la disbiosis y favorece la disbiosis intestinal. La destrucción de bacterias a nivel del intestino favorece la disbiosis intestinal, ya que las bacterias nos ayudan tanto a la absorción de ácidos grasos esenciales, de azúcares, de carbohidratos, vaya, y de proteínas, también nos ayuda a la destrucción de toxinas. Si no tenemos esa colonización de bacterias, las toxinas están generando una toxemia, y esa toxemia puede generar disbiosis intestinal y permeabilidad. Entonces, bueno, esos son datos que nada más se los estoy dejando a manera de brevario cultural para que lo tengan ahí. Y decimos que la endotoxemia metabólica es causa de obesidad y diabetes, que son ya una pandemia. Entonces, perdón, permítanme. La dieta alta en grasas incrementa los niveles de LPS. Las grasas saturadas también
limitan a los polisacáridos, los niveles de lipopolisacáridos activan TLR4 y los niveles de TNF aumentan debido al factor de necrosis tumoral beta. Y desarrollo de resistencia a la insulina y daño obviamente en el eje hipotálamo, tejido adiposo, hígado y músculo. Vamos a dejar lo de la salud intestinal hasta aquí. Déjenme. Okay. Esto se los voy a acomodar para que tengan los datos de dónde pueden conseguir el ácido graso omega 3 grado farmacéutico, que sería el permisible para que den en dosis altas a los pacientes, y también el uso de icosanoides. También les voy a pasar ese dato y les voy a decir cómo podemos medir la inflamación celular. A ver si eso lo tengo aquí hasta dónde. Ok. Entonces, vamos a retomar lo del microbioma en las siguientes 2 horas o una horita más para que ahorita se tomen un descanso. Y de ahí nos vamos a ir de lleno a la inflamación generalizada, inflamación celular y la suplementación con omegas, ¿ok? Y aquí les voy a pasar el dato de cómo medir la inflamación celular y qué alimentos serían los idóneos para tener una buena suplementación de omega 3. Y bueno, les voy a dar, no sé si alguno de ustedes haga homeopatía, pero bueno, una terapia muy básica que pueden conseguir para hacer un detox, ¿no?